Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aunque parezca otra persona, soy yo. Soy José Luis Martín y esto es World Media Podcast. Bueno, para que veas que es contra viento y marea, contra las inclemencias del tiempo y contra también las afecciones de garganta, pues por aquí estamos, para traerte un nuevo capítulo de World Media. Porque no siempre vamos a tener la voz al 100%, no siempre vamos a tener la voz igual, pero te aseguro que no es ni la inteligencia artificial, ni nadie que me esté suplantando, y lo notarás también durante la conversación con Jaime Ojeda en el día de hoy. Porque nuevamente Jaime ha elegido, seguro, una gran historia que contarte, porque vamos a hablar de Supertramp. Sobra decir que tiene grandes éxitos, que fue un grupo mítico y que seguro, lo que nos tiene preparado Jaime nos va a sorprender detrás de esta banda mítica conocido como Supertramp. Y siempre es un placer hablar con Jaime Ojeda. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad que encantado de estar en una edición más del podcast aquí en World Media y para hablar un poquitito de música y en esta ocasión la verdad que una historia, digamos que de pocas personas conocidas, pero a su vez de una banda que aunque conocida, José, yo diría que poco conocida. La verdad que puede parecer todo un poco lioso, pero seguro que cuando nombremos la banda de la que vamos a hablar, oye, sí, claro, por supuesto, la conocemos, igual nuevas generaciones no, pero gente de los 70, de los 80, vamos, que ya en esa época eran adultos y escuchaban música, pero es curioso porque siendo una de las bandas, yo considero, y después de documentarme para el podcast y demás, considerada por todo, por el público y por la prensa, como una de las bandas realmente imprescindibles y totalmente influenciadoras de las generaciones siguientes, pues es una banda que por su propia naturaleza, pues digamos que está un poco ahí en el anonimato y en su época también permanecían en el anonimato y adelanto que una de las razones era porque no eran conflictivos. Eran unos chicos muy normales, que eso sí, entre sus dos líderes, porque es una banda con dos líderes, pues se llevaban fatal. Pero vamos, que esa mala relación no salía mucho al exterior y ellos en sí, como banda, pues la verdad que no eran nada conflictivos. Ellos se dedicaban a dar conciertos y a grabar discos y bueno, pues no la liaban, ¿no? Como otras bandas de la época de los 70 y de los 80. Y como no tenían esa, digamos, carnaza para la prensa, pues la prensa no le daba tampoco mucha bola. Así que esta es la introducción, José, a este nuevo capítulo del podcast y si quieres tú desvelas la banda de la que hablamos, que Bueno, seguro que te encanta y te gusta y no sé si estarás de acuerdo conmigo en la intro que he hecho. Sí, no, siempre de acuerdo y además que hay que decir que bueno, yo estoy seguro de que seguro que alguna canción de Supertramp, que esa es la banda de la que estás hablando, Sí. alguien conocerá. Pero Jaime, pensando ahora mismo, hemos visto que se han hecho versiones de grandes grupos de los 70, de los 80, pero ¿hay alguna versión también que se haya hecho de Supertramp que te venga así a la cabeza ahora mismo? Hace no mucho, quien te dice No, hace no mucho, hace, no sé, 8 o 10 años, es que a mí tampoco me viene. no, la verdad que no. La verdad que no conozco sampleos de sus canciones o versiones, que seguro que si te pones a buscar las hay, pero a lo que tú te refieres, que digamos que un artista así conocido los haya sampleado, los haya versionado, pues la verdad que, José, no me viene ahora a la memoria ninguna, al igual que sí pueden venir a la memoria, pues sampleos de muchas otras bandas. Pues yo que sé, recientemente los casos que hemos hablado de Police o de Rolling Stones pero la verdad que de Supertramp no, en absoluto. Y yo creo también que su sonido, no sé, era tan particular que Ujú. igual pues no sé, puede ser fácil samplearlos o tampoco le interesa mucho porque como decimos eso, que es una banda un poco anónima, a pesar de vender millones de discos y de ser una banda totalmente imprescindible de pop, pues la verdad es que no recuerdo, ¿eh? No recuerdo No, ninguna versión. no, yo tampoco, la verdad es que por eso estaba pensando ahora y como dices tú, pues se han hecho versiones por parte de raperos, de gente de otros estilos musicales, ¿no? De canciones clásicas de los 70 y 80, pero de Supertramp, Sí, sí. pues yo veo una oportunidad perdida porque tiene una cantidad de éxitos brutales, pero Bueno, brutales.
Sí, sí, sí. Además, yo creo que canciones que siguen sonando, pues como en el primer día, que suenan ahora mismo, pues totalmente actuales, ¿no? Es un pop totalmente actual y además tienen una calidad técnica, José, que como iremos Mm, desvelando, pues son, ya te digo, son una banda de referencia para un montón de cosas. Así que efectivamente. la verdad que es muy curioso ese dato que también has dado como entradilla, Ujú. el hecho de que nadie los haya sampleado, versionado, que siempre marca un poquito, ¿no? El resurgir de una banda o digamos que esas bandas pues han tenido ahí marcar una huella, ¿no? Ujú. Y ya te digo, ellos han marcado huella, pero es como si no la viera los artistas Ajá. y la prensa, y por eso nosotros hemos querido traer de nuevo al escaparate a Supertramp, porque, bueno, pues ellos la verdad que tienen discos increíbles. Yo, el disco que más he escuchado de ellos es Famous Last Words, Ujú. que tiene canciones como ese It's Raining Again, que para mí, bueno, Buah, pues la brutal. verdad que es una Mm, canción, yo le pondría un 10 de canción, mm. pero es que es el disco al completo. El disco al completo es una auténtica maravilla y fue, digamos, su último gran disco hasta que ya directamente sus dos líderes ya no se aguantaban más y dijeron, mira, hasta aquí llegamos y fue su último gran disco. Claro, lo que hemos visto, ¿no? En alguna ocasión también, ¿no? Esa lucha de egos, esos problemas entre quien se siente superior, ¿no? Al otro Sí, y esos choques de trenes a veces hacen que combinaciones mágicas se pierdan, ¿no? Como es el caso de Supertramp. sí, sí, además que investigando para el podcast, José, realmente fue el éxito colosal del grupo, sobre todo con el disco Breakfast in America, el que comenzó haciendo grandísima esa grieta, ¿no? Entre los dos líderes Ujú. y la verdad que ya fue irreparable y es curioso porque ellos, por ejemplo, llegaron a un acuerdo de firmar sus canciones como lo hacían los Beatles y sobre todo Paul McCartney y John Lennon, ¿no? Que es curioso porque las canciones, muchas de las canciones de los Beatles que están firmadas a dúo, ¿no? Por John Lennon y Paul McCartney, en realidad eran de uno de ellos solo. Pero ellos llegan a un acuerdo para no liarse, porque después, cuando uno traía una idea, el otro le ayudaba muchísimo, pero en realidad el creador era uno, ¿no? Ujú. Y dijeron, mira, al final vamos a firmar los dos y es más rápido y más fácil, y aunque eso después ha traído problemas, ¿no? Yoko Ono haciendo reclamación de derechos de autor, bueno, unos líos importantes, José, porque por desgracia sabemos que donde hay fama y hay dinero, pues al final Ujú. no sé qué tiene el ser humano que se le nubla la visión y al final lo que todos son buenas intenciones, Sí. después, de una forma muy lamentable, diría yo, por Ujú. parte del ser humano, se le da la vuelta, ¿no? Y eso es lo Hay, que le pasó a Sí, sí. Supertramp. No, te iba a decir que hay una frase que refleja muy bien precisamente lo que estás contando. No recuerdo de quién es el autor, pero la he oído y me quedó marcada, ¿no? En cuestiones de dinero y política no hay amigos. Oh, pues Para que tela, ¿eh? veas. Sí, sí, porque realmente el Sí, dinero al sí, final sí. hace que la gente se vuelva o se enemiste o se vuelva Sí, codiciosa y en política sí, pues sí, también, bueno, lo sencillo a lo mejor es meter puñaladas o parece que es lo claro, normal, con lo cual pocas sí. amistades hay. Mm. Pues sí, pues la verdad que con Supertramp pasó lo mismo y además es muy curioso porque es uno de esos grupos que podríamos utilizar el verbo de permanecer agazapados dentro de la historia del rock. Y eso, José, que como te decía, que su éxito fue realmente descomunal con ventas millonarias, ¿eh? Y no todos los grupos pueden decir eso cuando eres coetáneo de grupos como Genesis, Yes, King Crimson, Emerson, Lake and Palmer. O sea, este grupo surgió en esa época. Ujú. Así que imagínate con quién tenía que competir, ¿no? Con auténticos, bueno, gigantes de la música. Y ellos, pues, vendían tantos millones como estos grupos que he nombrado y sus conciertos eran también multitudinarios. Entonces, vamos, incluso cuando ya estaban un poco retirados, ellos seguían sacando giras y seguían llenando estadios porque el legado que dejaron fue increíble. Sin embargo, pues no sé por qué, José, pero no se les tiene en cuenta para un lugar de honor, ¿no? A nivel de prensa especializada, que evita atribuirles trascendencia, ¿no? De grupos coetáneos como los que hemos dicho, ¿no? Y es que Supertramp, pues la verdad que a veces
supone un poco ese epítome, ¿no? De eso que se disfruta en la intimidad y que a veces, pues, yo qué sé, parece que da cosa, ¿no? Decir que te gusta Supertramp y tal, porque como no es un grupo de masas, como no es un grupo así que la gente, pues tenga sus playlists y demás, pues la verdad que yo creo que es un poco injusto y por eso lo venimos a reclamar aquí, ¿no? Y es que el álbum Breakfast in America del año 79 pues fue un éxito arrollador, José, que solo en ese año lograron igualar a artistas como Michael Jackson con el álbum Of the World. Y tú imagínate de lo que estamos hablando, ¿no? Uno de los discos más radiados del año 79 y que más vendió. O sea, a nivel del álbum Of the World de Michael Jackson, que fue, digamos, un auténtico también estallido, toda vez que Michael Jackson comenzaba su carrera en solitario. Así que imagínate de lo que estamos hablando. Ese disco que es una gran recopilación de canciones preciosistas que además, bueno, pues les supuso tanto éxito que fue, bueno, devino en un clima y un ambiente de tensión que luego, claro, como tuvieron que hacer gira mundial de ese disco debido a su éxito, pues ya el tour, imagínate, ¿no? Si Wow. ya grabar un disco y irte de promoción del disco, ya eso tensa las relaciones, imagínate irte de gira, ¿no? Claro. Y compartir Para como estaba, furgonetas y compartir claro, una guagua en autobús, claro, de locos. claro. Tú fíjate José, que empezaron yendo juntos, ¿no? En avión y después en autobús, ¿no? Cuando se desplazaban entre ciudad, antes no era tan habitual tener un avión particular que te llevara de ciudad en ciudad, pues ellos al final de la gira ya solo compartían el tiempo que estaban en el escenario, que solía ser un concierto de 2 horas, Fua. porque después ya cada uno se cogía su avión, se cogía su guagua, o Mm. sea, dimitieron de viajar juntos. Qué Tremendo, pena, ¿no? Y qué se pena. veían solo Mm. para cumplir con sus contratos de conciertos, pues un rato antes para calentar voces, para hacer pruebas de sonido y en las 2 horas que duraba los conciertos de esa gira del Breakfast in America. Así que imagínate, ¿no? Lo que supuso ese éxito, que fue como el principio del fin de Supertramp en el año 79, cuando llevaban poquitos discos. Y José, decirte que hay un dato que he encontrado que a mí me resulta increíble. Y si bien es cierto que nos referimos a las emisoras de rock clásico, ¿vale? Emisoras especializadas en rock clásico, decirte que he encontrado una estadística que dice que no pasa más de media hora en cientos de emisoras de rock clásico sin que suene una canción de Supertramp. Qué bueno. O sea que Mm. imagínate, ¿no? Sí. Y eso se sabe por los logs, ¿no? Por los, digamos, por los ficheros donde queda grabado, ¿no? Todo lo que se emite por temas después de editoriales y de pagar derechos de autor. Y pues pueden ser canciones como Give a Little Bit o The Logical Song o Dreamer o It's Raining Again. Bueno, son tantas canciones que es eso, ¿no? Que no pasan más de media hora sin que suene una nueva canción de los Supertramp. Así que la verdad que tremendo. Decirte que ellos además grabaron 3 discos de rock progresivo que se llevaba mucho en la mitad de los 70, era como el estilo musical que llegaba desde el Reino Unido, y discos como el Crime of the Century, que es del 74. Uno también muy conocido yo creo que es una frase, José, no sé si me puedes desmentir, Mm. pero el título del disco del 75, Crisis, What Crisis, Sí, algo así como Crisis, ¿qué crisis? sí. Eso es una frase ya mítica que se ha utilizado para muchas otras cosas. Sí, sí, es verdad, sí, porque Sí, ¿verdad? cuando algunos argumentan que hay crisis, quien a lo mejor gobierna dice crisis, ¿qué crisis? O sea que Exactamente. realmente, En claro, política yo la he sí. escuchado mucho y Mm. en discursos y en deporte. Es decir, es una frase que se utiliza mucho y que forma parte, ¿no? de la discografía de ellos. O también el disco del 77, Even the Quietest Moments. Pero vamos, fue 2 años después, a partir de Breakfast in America, que arrasó cuando comenzaron los problemas. La verdad que tuvieron también un problemilla, y es que ellos venían de hacer rock progresivo,
y con Breakfast in America se le empezó a acusar de convertirse en una banda pop que solo buscaba el éxito. Y la verdad que a ellos no les preocupó muchísimo, porque es que ellos, es súper simpático, en declaraciones decían que, claro, que para ellos lo fácil eran tan buenos músicos, tan buenos compositores y tenían tanto talento, que para ellos lo sencillo, lo fácil, era hacer un disco de hits, de éxito, de singles de radio. Y que ellos realmente pues comenzaron en eso, a mediados de los 70, haciendo discos de rock progresivo porque eran los realmente complicados. Entonces, bueno, pues a ellos la verdad que tampoco esto les importó mucho que la crítica precisamente eso, los criticara por hacer un disco de pop, digamos, más fácil para obtener el éxito, porque es lo que les apetecía hacer y que les salió solo, ¿no? Entonces, la verdad que eso fue un poco el principio del final de esta banda. Comentarte, José, también que Supertramp es un poco una banda que, digamos que es un desafío a los clichés del rock, lo que estábamos hablando, ¿no? Porque yo te digo Supertramp y la verdad que yo creo que no le ponemos rostro, ¿no? A No, sus miembros no, es y a verdad. los líderes. No, fíjate que le ponemos más rostro a las portadas de sus discos que a ellos mismos. Sí, Ujú. totalmente. Oye, pues tienes razón también, se me iba a Sí. olvidar totalmente hablar de las portadas, Mm. que son una maravilla. Son una maravilla, son, pero de una calidad y diseño Increíble. brutal. Ujú. Sí, sí, un trabajo de arte impresionante. Yo vuelvo al de Famous Last Words, con un equilibrista en una cuerda y unas tijeras que van a cortar esa cuerda y con una perspectiva Ujú. realmente increíble, los colores. También la portada de Breakfast in America, una portada maravillosa. La verdad que sí, que las portadas también de los discos, increíbles. Y bueno, estamos hablando de la banda y comentar que las fuerzas motoras, que estas dos personas que eran los colíderes y que tan mal se llevaban, pues son Rick Davies y Roger Hodgson, que después han hecho también carrera en solitario. Y que no se me olvide, José, Mm. comentar cómo empezó la banda. Por cierto, antes de decir cómo empezó la banda, comentarte declaraciones de ellos, y abro comillas, que dice que, claro, estamos en los años 70, nos trasladamos, ponemos nuestras cabecitas allí en los 70 rockeros, con los Rolling Stones liándola, con muchísimos grupos, ¿no? Ya liándolas con unas vidas pues muy locas, de frenesí, de hoteles, de habitaciones de hotel puestas patas arriba, de drogas, de alcohol, de incumplimientos, de hacer lo que les da la gana. Y ellos dicen que, claro, que ellos no eran estrellas con malos hábitos y que buscaban la publicidad. Entonces, claro, los Mm. periodistas que seguían sus giras y sus grabaciones buscaban escándalos, pero dice que ellos siempre acaban decepcionándolos porque solo podían escribir sobre la música de Supertramp. Claro. Y que claro, que no había nada, no había nada que contar, no había trapos sucios, que eran buenos Mm. chicos. Entonces, claro, la prensa poco a poco fue diciendo, bueno, esta gente es que no aporta nada, que esto, no hay quien venda esto porque Mm. solo podemos hablar de su música, ¿no? No tenemos nada más de lo que hablar de ellos, y es una pena que ya de los 70 la prensa vendiera con esos argumentos, ¿no? Y no vendiera, digamos, oye, pues historias positivas y bonitas. Entonces, pues la verdad que vemos, José, que no es solo el signo de los tiempos de hoy, sino que ya esto viene de lejos. Y además es curioso porque, como dices, ¿no? Estaban enfadados, no se llevaban bien, eran una lucha de egos, pero luego tampoco eran no sé, un grupo que diera muchos titulares, ¿no? Como dices, no se les No, no, no. recuerda ninguna historia macabra ni nada parecido. No, no, porque además ellos, entre comillas, digamos que limpiaban sus trapos sucios muy en la intimidad. Ujú. Y fue ya al final del grupo cuando ya sí que hubo ahí un poquitito más digamos, de actos públicos entre Rick Davies y Roger Hodgson, de declaraciones uno contra otro, pero en estos momentos, en los 70 y 80, se sabía ya algo, pero vamos, en absoluto se conocía que se llevaban fatal. Y comentarte, José, que se me quedaba antes en el Ujú. tintero los inicios, la verdad que es muy, muy, muy curioso porque si hoy en día, o si ahora estamos, por ejemplo, grabando un podcast de Supertramp, es porque evidentemente existieron, y existieron gracias al dinero que aportó un mecenas holandés llamado Stanley August Miesekes, que, bueno, pues era un multimillonario que se enamoró de la música que hacía Rick Davies
y que financió al grupo en sus peores momentos, en los inicios, cuando el grupo necesita arrancar, necesita dinero pues para grabar maquetas, para grabar en los estudios, para publicidad, pues fue este mecenas holandés el que puso dinero para sus primeros discos, Supertramp, el primero de ellos en 1970 y el segundo Indelibly Stamped en 1971, que por otro lado son los menos relevantes de la carrera de la banda británica. Entonces, bueno, pues digamos que este mecenas puso dinero hasta el año 72 cuando les dijo que ya no, que ya no podía poner más dinero y de repente los Supertramp se ven con 2 discos digamos, en el mercado, pero en la ruina. Y sin embargo, esta huida de su manager, oye, mejor dicho, de su mecenas, que oye, pues la verdad que puso mucho dinero para sacar una banda adelante, pues supuso un acicate para que ellos sacasen todo su talento. Y ahí fue cuando Rick Davies y Roger Hodgson dijeron, oye, venga, vamos a concentrarnos y vamos a sacar buen material, vamos a sacar todo lo que llevamos dentro, y sacaron el disco Crime of the Century, que fue, digamos, para la mayoría del público y de la prensa especializada, digamos, el momento clave, porque tenían canciones que eran muy sencillas, pero muy sofisticadas. Y claro, ¿qué pasó? Que cambiaba totalmente de ese aire un poco ya casi hasta barroco sinfónico, que era el que digamos que era el que mandaba en la época, ¿no? Y ellos llegaron con un soplo de aire fresco. Digamos que vinieron a cambiar digamos, el estilo que se imponía, ¿no? En el pop en aquellos momentos. Y José, fíjate tú Mm. que su producción era tan buena, o sea, los discos, por ejemplo, este Crime of the Century, sonaba tan bien que a día de hoy sigue siendo uno de los discos elegidos, uno de los discos modelo para probar todo tipo de equipos de sonido. Qué bueno. O sea, que tú imagínate que los ingenieros de sonido cogen ese Crime of the Century para probar equipos de sonido, al igual que cuando se hacen demos de equipos de sonido, ya digamos un poco a nivel de audiófilos, pues este es uno de los discos que forma parte de esa lista de discos imprescindibles para ver si tu equipazo que te acabas de comprar suena bien o no. Claro, claro, de la calidad musical que tenían. Yo como anécdota, fíjate, y antes hablabas de los comienzos, ¿no? De Supertramp. Es curioso porque la primera actuación que tuvieron fue en París y fue en el Teatro Bataclan, que todos conocemos, ¿no? Por esa triste historia en su día Sí, de ese atentado. Pero al concierto de Supertramp, en esa primera actuación que tuvieron, solo fueron 8 personas y 6 fueron invitadas por el promotor. O sea, madre. imagínate, solo fueron 2 despistados, creo yo, a ver cómo sonaban, porque los otros 6 eran amigos del promotor. Y por eso en el disco París, que se grabó ante más de 15.000 espectadores, John Helliwell dice, aquí hay más gente que en el Bataclan. De esa primera actuación que tuvieron de 8 Claro. personas, que yo creo que también siempre está bien tener ese cambio de decir, oye, he tocado para 8, ahora toco para 15.000 y te hace ver las cosas que no es, el éxito no es de un día para otro, sino, bueno, es progresivo, salvo algunos casos determinados, Sí. pero también, hombre, si te ha tocado pues interpretar tu música para 6, 7, 8 personas, pues bueno, también tienes que dar el todo por el todo. Pues sí, la verdad que muy, muy curiosa Mm, esa anécdota. Y hablabas de John Helliwell, que es mm, uno de los componentes del grupo, concretamente el saxofonista, y comentarte que tú fíjate cómo era la filosofía de este grupo, que ni Davis ni Hodgson, los dos líderes del grupo, Rick Davis y Roger Hodgson, ansiaban, digamos, tener el liderazgo, pero ni siquiera en los conciertos. Ellos se ponían cada uno en un extremo y dejaban que fuera John Helliwell el maestro de ceremonias, el saxofonista, mm. que además es uno de los instrumentos que identifica claramente el estilo de la banda. Y porque, bueno, John Helliwell era como más el chistoso, más el gracioso, y Davis y Hodgson, cada uno iban a lo suyo y cada uno en un extremo. Y es que también, José, decirte que eran 2 personalidades totalmente antagónicas. Según cuenta Hyde Thompson, el bajista, pues Davis era pragmático, realista, era de clase obrero, y Hodgson era más idealista, más romántico, burgués y vegetariano. Así que, bueno, pues la verdad que además cada uno tenía influencias diferentes. Ujú. Los temas de Davis surgían del rhythm and blues y los de Hodgson eran más pop. Así que como lograron esa combinación
pues la verdad que bueno, pues yo creo que ese fue uno de las claves del éxito, ¿no? Digamos, estilos contrapuestos que logran converger en uno solo y bueno, pues la verdad que lograr éxitos como ese de Logical Song o Goodbye Stranger, que son canciones que además, José, decirte que en España, bueno, pues muchos profesores cogían esas canciones para enseñar inglés. Eran Mm, como canciones que se cogían en aquella época, al principio de los 80, para enseñar inglés, ¿no? claro. Entonces, bueno, pues la verdad que es un grupo que tiene muchísimo, muchísimo de lo que contar y queríamos aquí dejar un poquitito, eh, bueno, pues esa impronta de este grupo, porque la verdad que yo creo que lo valen Ujú, sí. y es un grupo mítico y desde aquí, pues como hacemos en cada capítulo, pues eso, comentar que vale la pena recuperar su música y es uno de los motivos por los que también de vez en cuando hacemos, digamos, estos capítulos monotemáticos, ¿no? Y Ujú. dirigidos, enfocados en un grupo, para reivindicarlos y, en la medida de nuestras posibilidades, ponerlos de nuevo en el escaparate. Jaime, como siempre la pregunta canalla y cruel, solo una canción de Supertramp con la que te quedaría, solo una. No me vale que me digas me gusta esta y esta y esta, solo una. Vale, pues yo creo que de ellos cogería el Goodbye Stranger. Anda, pues fíjate que no es de las más, digamos, a lo mejor más hiper conocidas, ¿no? Como It's Raining Again, ¿no? Dreamer o The Logical Song, que para mí esta última, digamos que podría ser la mejor. O sea que me voy a apuntar también la que dices tú, porque ahora mismo no me viene a la Sí, cabeza. Y seguro que es bueno, un clásico y un éxito tremendo. sí, la verdad bueno, es una canción que he escuchado, bueno, desde que la descubrí, es una de mis favoritas, por Mm, supuesto, de su discografía, muy, muy empatada también, pues, con The Logical Song o con una canción que aparece en el álbum de Famous Last Word, que se llama C'est la Bonne, que está cantada magníficamente y que tiene después una guitarra eh, española como protagonista y que es una auténtica maravilla y que está ahí en ese disco que yo recomiendo, al igual que toda la discografía pop de los Supertramp, porque la verdad que me parece uno de esos grupos mágicos y que han marcado historia y que tiene esta curiosísima historia y que es una pena, ¿no, José? Que una vez mm. más, digamos, la lucha fratricida entre dos miembros de un grupo nos, digamos, nos priven de igual haber tenido una carrera más larga y poder disfrutar de más canciones, aunque nos han dejado un legado, como siempre, pues la verdad que tremenda y que podemos nosotros ser un poco testigos de ella y contarlo aquí en World Media. Sin duda, Jaime, pues como siempre un placer estas grandes historias y a escuchar Supertramp. Y bueno, algunos que hemos cantado un ratito antes, que tenemos la voz así, pues seguramente a ver si recuperamos un poquito el tono y volvemos a ser los que éramos. Genial, José, pues seguro que sí y una vez más encantado de estar en un episodio más y de hablar un ratito más de música y de igual descubrir a algún oyente, a algunos oyentes a Supertramp, lo cual va a ser, bueno, un Mm, descubrimiento tremendo y lo van a disfrutar seguro que muchísimo. sin duda. Jaime, cuídate mucho, un abrazo. Igualmente, José, a recuperarse, hasta luego. Bueno, hemos llegado al final, por lo menos hemos cruzado la meta y esa era la parte principal, la de poder contarte esta historia, que siempre ha sido, pues, o en este caso siempre elige de manera maravillosa Jaime Ojeda, ya lo sabes. Y también sabes que lo siguiente es recordarte dónde nos puedes encontrar en World Media Podcast. Estamos en todas las plataformas de audio, en todas las plataformas de podcast. Y también tienes la página web de worldmedia.es. Ahí también sabes que puedes encontrar toda la información de todo lo que hacemos en esta productora. Bueno, cruzo los dedos para que en un siguiente capítulo no esté tan tocado, pero bueno, no me extrañaría que seguro que en alguno más también notes esta voz con esas gripes de verano. Cuídate mucho y que tu podcast te acompañe. Chao.